Cuando estamos en conflicto, resulta que entramos como en una especie de túnel, en donde lo único que se ve es una salida, la única salida, la solución que se me ocurre a mí. El otro tiene que hacer bla, 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 bla. Y la curiosidad es lo que nos permite mirar más allá de esos muros que levantan las historias de conflicto que escuchamos y que nos permiten el acceso al espacio de posibilidad. Bueno, qué gusto estar acá. La casa de mis padres tenía una hermosa terraza desde la que se veía gran parte de la ciudad de Salta. Cuando yo era un adolescente, un día comencé acercándome a la puerta de la terraza y me di cuenta que a medida que yo avanzaba, poco a poco el horizonte, la vista se ampliaba. Y yo dije, es como la vida misma. A medida que crecemos, si nos movemos, ¿sí?, se multiplican las opciones, crece el horizonte y la mente también. En aquel momento tenía 15 años, la ciudad de Salta era más chica que ahora, y yo tenía un planiferio colgado en la pared de mi cuarto y soñaba con salir al mundo. Resulta que hoy, 50 años después, accedemos a cualquier lugar del mundo desde el celular. Y el mundo se nos vino a la palma de la mano con todos sus conflictos, ¿sí? ¿Quién no sufre las guerras que hay en el mundo? ¿Quién no siente el dolor que se siente hoy en Israel, en Palestina, en Rusia o en Ucrania, ¿no? Yo cuando descubrí la mediación, entendí que la zona de los complejos conflictos humanos era mi lugar en el mundo. Lo recorrí haciendo mediaciones comerciales, familiares, de divorcio, escolares, comunitarias, y los últimos 25 años trabajando en conflictos sociales complejos en América Latina en construcción de paz. Ese es el territorio que conozco y quiero compartir con ustedes un mapa que nos puede ayudar a recorrerlo, ¿sí? Ese mapa es un mapa que puede servir para generar nuevos espacios dentro del conflicto. En eso consiste la construcción de la paz. Nuevos espacios que en esas coordenadas del mapa que quiero compartir con ustedes nos dibujan un territorio para construir con otros. Como se ha dicho acá, como sabemos, se construyen nuevas realidades y se construye paz junto con otros. El lugar de partida que marcan esas coordenadas es, primero y antes que nada, tu lugar en el contexto. ¿Dónde estás parado? ¿Desde dónde comienza el viaje? ¿Desde dónde puedo yo contribuir para transformar esta situación de conflicto? Se trata de tomar conciencia, de ver el contexto, de evaluar cuál es tu propia posición y de enfocarte en imaginar cuál puede ser tu mejor contribución a una plataforma de construcción de paz. ¿Cómo fortalecer esa plataforma? Y se ha dicho acá, tejer alianzas, coaliciones, unir voluntades, identificar necesidades, buscar puertas por las cuales puedes entrar en la situación. Nosotros necesitamos fortalecer una plataforma que nos permita generar mayor confianza con los protagonistas del conflicto para poder invitarlos a la exploración del segundo lugar que nuestras coordenadas nos marcan. Ese lugar es el espacio de posibilidad, así le llamamos. Es el lugar donde viven las ideas, ¿sí? Porque cuando estamos en conflicto, resulta que entramos como en una especie de túnel, en donde lo único que se ve es una salida, la única salida, la solución que se me ocurre a mí. El otro tiene que hacer bla, 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 bla. Y la curiosidad es lo que nos permite mirar más allá
de esos muros que levantan las historias de conflicto que escuchamos y que nos permiten el acceso al espacio de posibilidad. Todos tenemos infinita cantidad de ideas viviendo en el espacio de posibilidad. Algunos se hacen preguntas filosóficas para explorar ese espacio. Otros viven dicotomías hasta que encuentran una manera de resolver las dicotomías con ideas nuevas, ¿sí? Todos tenemos una infinita cantidad de ideas en el espacio de posibilidad, pero elegimos algunas. Elegimos aquellas que nos permiten darle sentido a nuestra vida y que nos permiten movernos, ¿no es cierto?, en la realidad en la que estamos. Algunas de esas ideas que elegimos se van transformando en creencias. Y esas creencias son las que construyen los anteojos con los que miramos la realidad. Y pensamos que lo que vemos es la realidad. Es un proceso común, normal, universal. Nuestros ancestros tenían la creencia de que la Tierra era plana y el planeta era el centro del universo, ¿sí? Para no irnos tan lejos, nuestros abuelos pensaban que servir la mesa y lavar los platos era una tarea solo de mujeres. Pero aparecieron nuevas ideas que desafían las creencias dominantes y los prejuicios y todo cambió. Todo cambió. Cuando nos enojamos, el acceso al espacio de posibilidad y a las nuevas ideas se cierra. Y nuestras creencias se vuelven más duras, menos flexibles, más invisibles, ¿sí? Por eso es que son nuestras creencias las que nos llevan a la guerra. La puerta privilegiada de acceso al espacio de posibilidad para buscar nuevas ideas es la conversación, que es lo que hacemos los mediadores. Conversamos. La conversación con la invitación a explorar ese espacio de posibilidad en donde puedan aparecer nuevas ideas que desafíen las creencias dominantes, desafíen la manera de ver la realidad, ese acceso chiquito se amplíe, ¿sí? Y entonces podamos comenzar a construir nuevas maneras de ver la situación, y eso nos lleva al tercer espacio de las coordenadas del conflicto. Tenemos que ir generando nuevas ideas que nos permitan construir la realidad. El tercer espacio es el espacio relacional, porque cuando están en conflictos no se pelea el partido político Z con el W, el país Y con el país X, ni siquiera los movimientos originarios con el gobierno. Siempre hay individuos, personas concretas, con nombre y apellido, rostro, historias y emociones, que son los que toman decisiones. Y para poder entrar en conflicto, algo muy importante es que tiene que haber otros que se enganchen en la confrontación. Para bailar el tango se necesitan dos, para poder darle vida y sostener el conflicto se necesita dos. Ahí nace el espacio relacional. El espacio relacional conflictivo, que es donde nosotros tenemos que tratar como constructores de paz para entrar a transformar, ¿sí? Nosotros buscamos armar redes y puentes que entren en ese espacio relacional o que construyan espacios que influyan en ese espacio relacional entre los que están en conflicto, que transformen las relaciones de los que confrontan. Nada de neutralidad. Queremos transformar las relaciones de los que confrontan y transformar la energía destructiva del conflicto, ¿sí? Ese es nuestro propósito. Esos espacios relacionales tienen que poder generar escucha, tienen que poder permitir que haya intercambios que generen, que promuevan reconocimiento, tienen que humanizar las conversaciones, redes y puentes que puedan transformar las relaciones, porque solamente cuando se transforman las relaciones se transforma la realidad, en cualquiera de los planos, en el individual, en el comunitario, ¿sí?, en el global. Entonces, eso es lo que buscamos, y ese espacio relacional tiene que tener una carga constructiva positiva
que le tenemos que poner nosotros. Y ahí vamos al cuarto punto de nuestras coordenadas, que es siempre el lugar de llegada y de salida para el trabajo que hacemos, tu espacio interior. ¿Sí? En este trabajo, la principal herramienta es uno mismo. Y por eso es tan indispensable la necesidad de coherencia. ¿Sí? Porque si nosotros juzgamos a los que nos hablan, a medida que los escuchamos, decimos esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto, nunca vamos a generar el espacio para que se sientan reconocidos y emerja eso común de humano que todos tenemos. Cada persona tiene razones para sentir lo que siente, pensar lo que piensa, decir lo que dice y hacer lo que hace. Y nosotros tenemos que ser capaces de escucharlos y de comprenderlos, porque es indispensable para poder ayudar. Y ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es poder ayudar a transformar la energía negativa del conflicto en energía positiva, a poder abrir puertas para que se produzcan los cambios necesarios sin violencia, para poder humanizar y dignificar las relaciones humanas y las personas. Entonces necesitamos alinear el ser que somos con ese propósito. Nosotros tenemos que poder buscar adentro nuestro nuestras energías de manera tal que puedan llenar de constructividad los espacios en los que trabajamos y contagiar a los protagonistas del conflicto. ¿Sí? Para eso necesitamos hacer algunas cosas. Necesitamos alinearnos, por lo menos necesitamos 3 pasos. Conocernos, ¿sí? Conocernos, poder diferenciar nuestras facetas, las malas y las buenas. Aceptarnos, para poder identificar qué necesitamos cambiar, para que nuestra carga constructiva interior esté sólida. Y necesitamos finalmente fortalecer nuestro espíritu, porque el espíritu es lo que le da claridad a la mente y compasión al corazón, y nos ayuda a enfrentarnos a las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Les voy a compartir una experiencia en donde he utilizado el mapa para que se vea cómo se aplica. Cuando asumió como presidente de Ecuador Rafael Correa, estaba como presidente de Colombia Álvaro Uribe. Y la tensión entre los dos países comenzó a subir. ¿Sí? Yo estaba con el Centro Carter y entonces propuse que armáramos un grupo binacional a Naciones Unidas de Ecuador y de Colombia. Y que ese grupo estuviera compuesto por 10 ciudadanos muy relevantes y con influencia de cada uno de los dos países, Ecuador y Colombia. La idea era, desde mi lugar en el contexto, generar una plataforma de internacionales con Naciones Unidas, Centro Carter y de 20 pesados nacionales, ¿sí?, que pudieran compartir la misma tarea. Comenzamos a hablar con ellos y la idea fue que este grupo de diálogo fuera un espacio lateral a los gobiernos para proponerles maneras y caminos de mejorar las relaciones entre ellos. Desafiamos la creencia de que las relaciones internacionales son una cuestión de gobiernos y creamos el espacio lateral. ¿Sí? Segundo punto de las coordenadas. Les propusimos a ellos hacer 4 reuniones de 2 días. Para comenzar a generar el espacio relacional. Entonces, la primera reunión, fue dificilísima. Empezaron a tirar en medio de la sala sus enojos, unos con los otros, sus frustraciones, ¿sí?, sus reproches cruzados. Fueron 2 días difíciles, queríamos hacerlos trabajar en grupo y no pudimos. Me acuerdo el
el excomandante guerrillero Navarro Wolf diciendo: ¿qué grupos ni grupos? Yo quiero que todos los ecuatorianos escuchen lo que nosotros los colombianos tenemos para decirles. Y también quiero escuchar lo que tengan para decir ellos. Y seguimos todo el tiempo en sesión continua, ¿sí? Lo que hice fue, bueno, abrí un espacio después del almuerzo para paseo por el parque, agrandé los tiempos del coffee break, presenté a una de las chicas lindas de Colombia con un joven de Ecuador, ¿no? Tejer relaciones, ¿sí? Bueno, por suerte, esa reunión dio paso a la segunda reunión y me acuerdo que abrió el canciller Ramírez Ocampo colombiano diciendo: en la reunión anterior entendí el significado de la palabra catarsis, porque eso es lo que hicimos. Y fue fantástica. Hubo de nuevo trabajo en grupo, hubo iniciativas, hubo propuestas, comenzó a emerger lo que los espacios relacionales producen, ¿sí? Lo que las redes son capaces de hacer. Sin embargo, 2 días después, las Fuerzas Armadas colombianas bombardearon una columna de la FARC en territorio ecuatoriano, Correa se indignó y rompieron relaciones diplomáticas Ecuador y Colombia. Y todo el trabajo que veníamos haciendo parece que se caía. Hicimos muchos esfuerzos y logramos armar la tercera reunión del Grupo Binacional, y en esa tercera reunión del grupo apareció la magia. ¿Cómo fue la magia? Los colombianos contaron el sufrimiento que les genera como país la existencia de la guerrilla y la guerra interna y la violencia. Y los ecuatorianos fueron capaces de explicar cómo el trauma territorial generado por décadas de conflicto en el sur con Perú los había hecho supersensibles a cualquier invasión o violación del territorio, ¿sí? Se entendieron, brotaron emociones, ¿sí? Y ahí se consolidó ese espacio relacional. Ahí está Álvaro Uribe. Ahí están los dos que se pelearon, miren, ustedes los tienen que haber visto, ¿sí? Porque, claro, para mí personalmente fue bastante difícil lidiar con ellos, ¿no? Yo tuve que hacer mediación entre uno y otro. Y la verdad es que tuve que buscar recursos para fortalecerme internamente y poder trabajar con uno y con otro. La energía que el grupo había creado me sirvió muchísimo. Todos me ayudaron y logramos cumplir nuestro propósito, ¿sí? Que era el restablecimiento de las relaciones. Entonces acá tenemos el mapa, ¿sí? Que nos sirve: lugar, plataformas, espacio de posibilidad, ideas nuevas, espacio relacional, redes y puentes, y el espacio interior, que es lo que tiene tu propósito, el despliegue de tu propósito pacificador. Este es el mapa. Ahora es eso, es un simple mapa, ¿sí? La realidad de los conflictos humanos es mucho más compleja. Gregory Bateson decía: el mapa no es el territorio. Con toda razón. Ninguna representación abstracta, ¿sí? Es la realidad. Y muchas veces nosotros que trabajamos en conflicto nos frustramos y nos sentimos desalentados porque la violencia sigue emergiendo, ¿sí? Cuando eso pasa, vuelvo mentalmente a la terraza de la casa paterna y me doy cuenta que la curiosidad es una fuerza que todavía me sigue impulsando. Y ese vértigo que se despliega delante nuestro cuando abrimos una puerta nueva, una puerta desconocida que quizás nos lleve a un lugar mejor. Muchas gracias.